Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos al primer seminario de este curso lectivo 22-23 del Grupo de Investigación en Derecho Constitucional Europeo y de la Integración Supranacional. El día de hoy contamos con, nos acompaña el profesor José Luis Caballero Ochoa, que viene desde México, nuestro primer invitado internacional del año de la Universidad Iberoamericana, y tratará el tema de los retos de la justicia constitucional en México, arraigo, prisión preventiva oficiosa y militarización de la seguridad pública. Como siempre, el profesor tendrá un espacio de exposición inicial y después abrimos para debate y conversación, y como verán, a los que estamos en la sala, no en Zoom, hay unas bocatas que pueden ir aprovechando. Profesor, el espacio es Gracias. suyo. Pues Gracias. muy buenas tardes. Estoy muy agradecido. Ya es la segunda vez que estoy acá en un seminario, entonces, pues muy agradecido con el profesor Alejandro Sáenz y con el profesor Diego González por esta recepción, con todas y todos. Miren, pensé en este tema un poco para ver si puedo exponer algunos problemas del debate constitucional mexicano, también incidencia con la Corte Interamericana, y digamos con una connotación social, ¿no? En el sentido de qué es lo que está pasando en México. Entonces tiene esta impronta digamos, de presentación académica, pero un poco, pues quizá, la palabra se me hace dura, pero denuncia, en fin, de una situación que está viviendo el país complicada. Ahora, y la exposición va a ser en tres momentos. O sea, ¿qué es lo que estamos teniendo? ¿Cuál es, digamos, la mesa que se puso para esta problemática? ¿Qué es lo que se puede venir por parte de la Suprema Corte? Y un poco, ¿qué pasará en el ámbito internacional? Sobre todo con el arraigo y la prisión preventiva. Y voy a tratar de ser puntual. En 2008, la Constitución se reformó y junto con todo un tema muy importante de transitar a un sistema penal acusatorio, se incorporaron dos figuras muy complicadas. Una que es el arraigo por parte de autoridad ministerial, que es de 40 días y que se puede duplicar tratándose de delincuencia organizada, y la prisión preventiva oficiosa, que prácticamente es un catálogo de código de procedimientos penales en el que la propia Constitución va estableciendo causales que se han enlistado y enlistado y enlistado para que haya prisión preventiva de manera automática, ¿no? Y esto se inscribe pues en dos grandes fenómenos que tiene la práctica mexicana. La primera, pues es la proclividad a la reforma constitucional, tremenda, fuerte, cotidiana. Y la segunda, incorporar en esa práctica constitucional cuestiones pues prácticamente de reglamento, pero que de alguna manera, pues el imaginario mexicano está así, blindan poderosamente la desconfianza, se ha dicho, de los políticos y de los partidos y de las fracciones que no pueden llegar a acuerdo, que desconfían entre sí, entonces todo hay que meterlo a la Constitución. El caso del arraigo es impresionante porque en 2005 había sido declarado inconstitucional por la Suprema Corte. Bastaron 3 años para que con la reforma el arraigo estuviera prácticamente vacunado de esto, ¿no? Entonces, estas dos figuras, pues siempre los organismos internacionales empezaron a hablar de la falta de compromiso del Estado mexicano al haber hecho estas reformas con los tratados internacionales. Y ahí están. La prisión preventiva tuvo un punto de inflexión oficiosa, tuvo un punto de inflexión en 2019 porque el presidente actual de la República llegó y dijo que cómo era posible que hubiera un montón de conductas que no se sancionaran de la manera más contundente en el país. Y entonces
se hizo una reforma todavía más fuerte, en donde se incorporaron todos los delitos llamados de cuello blanco, la corrupción, el tráfico indebido de petróleo, de gasolina, ¿no? Los delitos electorales, otros de más peso social, por ejemplo, los feminicidios, ¿no? Violaciones graves a derechos humanos, desaparición forzada, etcétera. Pero se engrosó esa lista. Y entonces, pues dijimos, esto va a ser un momento en que la Corte Mexicana tenga que resolver y la Corte Interamericana. Pero ahí están esas dos figuras que además son complejas, ahí está un problema de constitucionalidad, complejas de modulación interpretativa constitucional, porque son reglas puestas en la Constitución. Prácticamente son normas prescriptivas. El segundo momento tiene que ver con el tratamiento de las normas de derechos humanos y estas figuras como restricciones, que son restricciones pues a la libertad personal, a la presunción de inocencia, a la igualdad, etcétera, como ha sido documentado por los organismos internacionales. Y nosotros nos dimos una reforma constitucional en junio de 2011, como muchos de ustedes y muchos de ustedes saben, que hizo dos grandes, digamos, tiene una especie de base normativa en dos cuestiones que tienen que ver con esto de los derechos humanos y sus principios. Pues la idea de que funcionamos en bloque de constitucionalidad de los tratados y la Constitución y que las normas se interpretan de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales. La cláusula interpretativa, y ahí está otro problema de constitucionalidad, es sui generis en México, porque no remite a las normas de derechos fundamentales a los tratados, sino que remite a todas las normas, Constitución, tratados, leyes, a la propia Constitución y a los tratados internacionales. Con lo cual, al menos normativamente, se exhibe la posibilidad de que una norma que restrinja derechos tenga que ser interpretada o evaluada de conformidad con la propia Constitución y no solamente con los tratados internacionales. Entonces, la Corte, al tener este panorama, hizo una resolución muy importante en una contradicción de tesis, ¿no? Que quizás seguramente ha sido la resolución más fuerte que ha dado después de la reforma de estos 10 años que tenemos de la reforma constitucional, en donde dijo cosas muy importantes. Dijo que México no funciona los derechos humanos a partir de la jerarquía de fuentes, sino que de la jerarquía de fuentes se extraen normas de derechos humanos que de manera conjunta conforman un bloque. En México se le llama parámetro de regularidad constitucional, que las normas contenidas en tratados internacionales sirven como referente de la interpretación, aunque no tengan normas en la Constitución, diferente a lo que pasa aquí en España, ¿no? Que hay que tener un derecho referente en la Constitución, un derecho fundamental, sino que este bloque se conforma como la masa de derechos, digamos, informa todo el contenido de derechos en el país, que las normas que se interpretan de conformidad con la Constitución y los tratados son todas, incluidas las propias constitucionales, porque había ahí un sector que decía, bueno, hay que interpretar de conformidad las normas legales, pero no constitucionales, no todas. Todo digamos, el volumen normativo de derechos humanos, y luego ese criterio rompe ese discurso para hacer una articulación política en la misma Corte, lo rompe de manera contradictoria, porque dice ahí que cuando haya una restricción expresa en la Constitución a los derechos humanos, se debe estar a lo que la Constitución establezca. Y eso se entendió como que entonces una restricción iba a primar con respecto a un bloque de derechos, es decir, una restricción como el arraigo, una restricción como la prisión preventiva oficiosa, primaría en relación con derechos que estuvieran en el bloque, presunción de inocencia, libertad personal, igualdad como no discriminación, etc. Ese es el segundo tramo.
Y aquí hay un problema complejo porque en realidad esa resolución lo que ha venido decantando es la idea de que entonces las restricciones en la Constitución no se interpretarían con respecto a los tratados. Ese es el lugar común. Sin embargo, el tema de fondo es qué pasa con las restricciones a derechos en la Constitución, que ese es el problema tremendo. Una restricción a derechos en la Constitución que tiene que ser interpretada en relación con la Constitución y con los tratados, porque es el modelo constitucional mexicano. ¿Y qué pasaría entonces en el fondo de abrir la puerta a un control jurisdiccional de la propia Constitución? Que ese es lo que está ahí. Si uno lee el artículo primero, párrafo segundo, entenderá que las normas son interpretadas con la Constitución. Y que además es un efecto, digamos, múltiple, porque en este ejercicio interpretativo, la Corte ha determinado, es un poco como ha pasado con el control de convencionalidad, que lo tengan todos los operadores del derecho. Entonces, los operadores del derecho pueden invalidar normas contrarias al bloque, pueden inaplicarlas, pueden pasarlas, pueden generar, o sea, no es solamente una tarea interpretativa de integración, que lo es inicialmente, pero también es una tarea interpretativa de calificación posterior. Y el tercer punto en donde estamos es que finalmente la Corte Interamericana está conociendo ahora justamente de un caso que tiene que ver con prisión preventiva oficiosa y que tiene que ver con la idea de qué va a pasar con el Estado mexicano y su tema de las restricciones. Porque se trató de unas personas, imagínense ustedes, que estuvieron arraigadas por 2 meses por presuntamente asesinar a una regidora en el Estado de México. Las pruebas, como sucede mucho en el país, pues se obtuvieron mediante tortura, confesión mediante tortura, y las personas estuvieron en prisión preventiva oficiosa 17 años. Ahorita está conmutada la medida cautelar por una prisión domiciliaria, no pueden salir. La Comisión Interamericana le está pidiendo a la Corte como primer punto prácticamente reparaciones que emite una sentencia. Pero 17 años en prisión preventiva. Es el panorama. ¿Qué ha pasado con esto ya en la práctica jurisdiccional? La Suprema Corte se quiso adelantar a la sentencia de la Corte Interamericana. Y entonces estudió 2 casos. Un caso concreto de un amparo, también por un homicidio, y un caso de control abstracto de una acción de inconstitucionalidad presentada por la Comisión de Derechos Humanos en contra, por temas fiscales, no me meto en mayor hondura con esto, pero en contra del artículo que regula la prisión preventiva oficiosa ya en el Código Nacional de Procedimientos Penales, pero también solicitando que la Corte revisara el artículo constitucional que regula la prisión preventiva oficiosa. Y esto es inédito, porque en México estas reformas de cada tercer día, ¿no?, han llevado muchísimas veces a que haya actores que han tratado de encontrar caminos para llevar a la Corte mexicana reformas constitucionales violatorias de derechos humanos. Y ha sido infructuoso, absolutamente infructuoso, ¿no? Y la ley de amparo ahora, la primera causal de improcedencia del amparo es contra reformas a la Constitución. Pero aquí es inédito además porque es una disposición que no es una reforma, sino que tiene ya pues años, ¿no? Pero la Comisión Nacional de Derechos Humanos pidió que la Corte conociera de esto. Y la Suprema Corte, pues, empezó a conocer del caso y la semana antepasada dijo, pues me voy a adelantar a la Corte Interamericana
y analizó el asunto. Y en el asunto, digamos, estableció algunos criterios por parte de ministras y ministros de la Corte que fueron tan divididos que se tuvo que retirar el proyecto. ¿Qué se planteó por parte de la Corte Suprema? Y que puede ser interesante. Bueno, algunas voces diciendo que la restricción a través de la prisión preventiva oficiosa está bien, que es una medida importante en un país con tan alta corrupción como México, y que entonces eso evita que los jueces se corrompan o que los jueces se vean amenazados por agentes criminales por determinar motu propio el destino de una medida cautelar, sino que ya la Constitución les indica, pues si usted hizo tal cosa, se va a la cárcel, punto. Y entonces los jueces se lavan las manos. Con lo cual, pues hay una abdicación fuerte de la tarea jurisdiccional en la, digamos, en la imputación de personas, ¿no?, que cometieron delitos. Otro sector de la Corte dijo lisa y llanamente, nosotros no podemos meternos con ningún contenido de la Constitución, absolutamente ninguno. Está muy mal la prisión preventiva oficiosa, está muy mal esta restricción, está muy mal el arraigo, pero es imposible que nosotros podamos involucrarnos con lo que hace el órgano reformador de la Constitución de ninguna manera. Y otro sector de la Corte dijo, sí podemos. Otro sector de la Corte dijo, sí podemos, tenemos una confrontación entre esta restricción constitucional y los tratados, y por vía del artículo 1 hay que inaplicar la Constitución en el artículo 19. Y otro sector de la Corte, más hacia ese lado, dijo, pues no solamente es eso, tenemos una restricción que vulnera derechos en la Constitución. La contradicción de tesis, esta de la que he hablado, dice que se debe estar a lo que la Constitución establezca ante una restricción de derechos, y la Constitución establece que se debe privilegiar el principio pro persona. Entonces vamos a inaplicar. Hay casos anteriores de inaplicación de disposiciones constitucionales, así casos documentados, que es interesante observarlos, sin que se haya emitido una declaración de que se inaplicó. Simplemente, pues no se tocó la Constitución en esa parte conveniente, digamos, ante la expansión de derechos. Pero esta ruta, que es un problema fuertísimo de constitucionalidad, fuertísimo para nosotros, pues estuvo tan accidentada en estas 4 posiciones que lo que hicieron los ministros ponentes fue decir, bueno, pues retiro mi proyecto y vamos a encontrar consenso. Y lo que querían que fuera un paso anterior a una sentencia de la Corte Interamericana, pues ya no se produjo. Ahora, ¿qué va a resolver la Suprema Corte Mexicana? A mí lo que me parece que va a resolver, y este es otro tema que tenemos ahora en México, es que, fíjense, quizá utilicen la interpretación conforme de la Constitución, de ese artículo 19 de la Constitución del Arraigo, para poder solventar a la propia Constitución, invalidando las disposiciones legales. Esto, ¿por qué lo señalo? Porque en México hay una corriente jurisprudencial que, digamos, la jurisprudencia sobre la interpretación conforme está dividida en 2 grandes etapas. Los primeros 5 años, de 2011 a 2015 y 16 de la Reforma, y de 2016 para acá. La primera habló exactamente, la interpretación conforme es una norma de integración entre ordenamientos de la Constitución y los tratados que va decantando los elementos que informan a un derecho humano, ¿no? Pero a partir de 2017, la interpretación conforme ha tenido una deriva muy procesalista,
anclada en el principio de conservación normativa. Y esto lo que está produciendo es que los jueces y los tribunales, ex ante, si ven una norma que quieren que se vaya del sistema, dicen voy a hacer control de constitucionalidad y expulso a la norma. Si ven una norma sin argumentación que quieren que se quede en el sistema, dicen voy a utilizar interpretación conforme, y eso me sirve procesalmente para justificar resoluciones como moneda de cambio para lo que yo quiero hacer y lo que conviene que yo haga. Uno revisa sentencias de interpretación conforme y no hay ni argumentación, ni interpretación, ni nada. Simplemente hay el empleo del vocablo, del ejercicio que se haría y se salva, ¿no? Hay, por ejemplo, los casos del matrimonio igualitario. Hay un caso muy interesante en Oaxaca. La Suprema Corte dijo, bueno, voy a hacer interpretación conforme y esto significará que aun y cuando el Código Civil de Oaxaca diga que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, yo no voy a expulsar la norma, voy a entender que se trata de la unión entre dos personas. ¿Por qué? Porque estoy haciendo interpretación conforme. ¿Con qué? Con respecto a ser, bueno, un parámetro de igualdad y no discriminación. Le contaba al profesor Alejandro Sáiz que hace unos días también, una semana se discutió una ley muy apreciada por el presidente de la República, la ley de la industria eléctrica, que por no tener las mayorías para reformar la Constitución ahora, necesarias, fácilmente la Constitución, reformó la ley de la industria eléctrica para reforzar, digamos, el monopolio del Estado. Con lo cual habría una violación a la Constitución en materia de competencia, libertad de empresa y especialmente sobre el tema del medio ambiente. Entonces, la Corte Mexicana obsequió al presidente la validez de la ley de la industria eléctrica argumentando una interpretación conforme. Y esa interpretación conforme fue decir, aquí tenemos un gran parámetro en materia de protección al medio ambiente que está conformado por la Constitución, tal tratado, tal y cual, el protocolo de Tokio, un montón de cosas y criterios de organismos internacionales en materia de derecho al medio ambiente. Y dijo la Corte, lo que va a suceder es que cada vez que un operador jurídico tenga que aplicar la ley de la industria eléctrica, va a tener que mirar a los tratados internacionales a la hora de aplicarla. Oiga, pero usted, ¿cómo es su interpretación conforme? ¿Qué predica usted de la ley que está siendo interpretada conforme? Nada. La ley se quedó tal cual en su redacción original. No hubo ninguna modulación interpretativa, no hubo algún recambio. Simplemente se dijo, cada vez que el operador la aplique, tiene que mirar a los tratados internacionales. Eso es interpretación conforme. Entonces, con esta idea, quizás lo que ocurra después con la Corte, muy probablemente es que diga, voy a dejar el artículo constitucional intacto de la restricción, porque no me puedo pronunciar por una implicación del control constitucional del artículo de la Constitución, y quizá la ley, pues, la declara inválida. Esto es un problema fuerte, entiendo, no es nada pacífico hacer un control constitucional de la Constitución. Tenemos un problema en la Constitución mexicana con las reformas, un fuerte problema de los contenidos que están colando en las reformas constitucionales. Pero entiendo también que la ruta de la interpretación pues está siendo empleada pues a discreción y a contentillo. Ese es el problema que habría, digamos, en la dimensión constitucional. Y luego la Corte Interamericana, con el caso, pues tiene, digamos,
flancos abiertos también, porque no sabemos si va a usar el modelo más radicado, digamos, en Olmedo Bustos. Seguramente vendrá una sentencia de condena, pero puede usar el modelo de Olmedo Bustos, el caso chileno de La Última Tentación, y podrá decirnos que México debe modificar los contenidos constitucionales que violentan derechos. Quizá lo emplee, es difícil, pero no lo ha hecho en los últimos años, pero puede dar una modificación constitucional. Puede utilizar los casos que ya ha hecho con México, de decir, bueno, no toques la Constitución, pero haz un control de convencionalidad de tus normas constitucionales, lo cual es complicado porque es difícil abrir una ruta interpretativa clara, completa, al tratarse de normas tan duras, de regla. O podría, yo soy de los que pienso que podría hacer las dos cosas. Es decir, modifica la Constitución y en tanto que se modifica la Constitución, pues ve generando interpretaciones que estén tasadas por un control de convencionalidad. Ahí está el asunto.